Barreto, soy el único infectólogo en el Hospital del Carmen, manejo todos los grupos etarios, recién nacidos, gestantes, adultos mayores, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, todos manejamos. Entonces, espero que ustedes también, para tener la oportunidad de brindarles la clase el día de hoy, tengo que sustentarles. Bien, esos son mis estudios. Ahorita tengo mi diplomado de experto en bases inmunológicas y también dentro de ese diplomado tuve una primera certificación que era el curso acerca de la integración del sistema inmune. Algo que siempre les digo, doctores, y creo que acá están algunos alumnos que rotan conmigo, es que la infectología y la medicina, para entender las enfermedades, y uno de estos temas es muy importante, que vamos a ver que son los accidentes de arácnidos y ofídicos. Tienen que saber bien las bases del sistema inmunitario, si no van a estar un poco perdidos. Y vamos a ver que acá se refuerza esto. Yo también tengo acerca de estudios, cursos, uno de estos fue en Lima, acerca de lo que es las emergencias toxicológicas. Y en realidad debemos también conocer una parte que a veces no se enseña en las aulas, pero si me han permitido el tema de hoy, vamos a ver. Y también, obviamente, para poder ver esto, porque normalmente no se ve acá accidentes de ese tipo, más se ve en la costa y en la selva, yo hice mi, obviamente, especialidad, pero también antes tuve la suerte, diríamos, de estar en selva, en Pucallpa, y es totalmente diferente de lo que se pueda vivir una experiencia en costa o en la región de la cordillera de los Andes. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a trabajar, van a ver que aprenderán muchísimas otras cosas que de repente en el salón se han visto así en forma muy sucinta. Empezaremos con esta diapositiva, doctores, el sistema inmune. Recordemos algo. Yo lo he resumido, esta es una versión mía, diríamos, para tratar de explicar una clase. El sistema inmune tiene dos grandes funciones. Defensiva, que es la que tratamos a veces de entender, pero dentro de esas defensas también hay una función de inmunovigilancia. Y ahí se resumen los tres grandes problemas de salud, o los más grandes, diríamos, del ser humano. Por ejemplo, cuando me enfrento a un proceso infeccioso, quiere decir que esa función de defensa es netamente una actividad antiinfecciosa, con el objetivo de ¿qué? De erradicar, eliminar en lo posible agentes infecciosos. Sin embargo, esa función no solo queda ahí. Recuerden que tenemos macrófagos, ¿cierto? Centinelas que inclusive circulan y vigilan que no aparezcan ciertas células como los tumores o las células cancerígenas que han sufrido una mutación. Y en realidad la defensa también trata de eliminar a estas células. Sin embargo, estas progresan porque tienen pues la membrana celular propia, sino que el que ha mutado es el material genético. ¿Correcto? ¿Qué más? Y también tenemos actividad de tolerancia a lo propio, que obviamente hay dos grandes bloques, las alergias y las enfermedades autoinmunitarias. Las alergias pueden ser por algún alergeno externo, ¿cierto? Como por ejemplo el polen, que te puede generar un cuadro de rinitis, o inclusive los antimicrobianos como los antibióticos. Hace poquito he tenido un paciente en la clínica que le pusieron ceftriaxona y ella era una paciente que aparentemente no tenía ningún cuadro alérgico, pero le pusieron muy rápido el goteo y desencadenó todo un rash cutáneo, todo con abones obviamente. Pero también vamos a ver que hay inclusive manifestaciones tan severas como el Steven Johnson, ¿correcto? Que es ya una dermonecrólisis. ¿Y por qué lo menciono? Porque en realidad, si conoceríamos un poco de la fisiopatología del Steven Johnson, vamos a empezar a conocer un poquito y lo vamos a relacionar con la mordedura de arácnidos
¿correcto? Y con las mordeduras de serpientes venenosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, y también las enfermedades autoinmunes. Un pequeño paréntesis antes de empezar. ¿Pueden decirme algunos ejemplos de virus que desencadenan posteriormente de la enfermedad alguna enfermedad reumatológica? Al menos uno. Fuerte dos. Virus. A ver, doctores. El virus del Epstein-Barr, que te da una mononucleosis. ¿Y qué te puede desencadenar sin importar el sexo? Sea varón o sea mujer. ¿Qué te puede desencadenar? Un lupus eritematoso sistémico. ¿Correcto? O cuando les pregunto, ahí va a estar el doctor de testigo y les pregunto en mis rotaciones, al menos 5 ejemplos de virus oncogénicos que terminan, primero inician con un cuadro viral y después desencadenan con una producción de cáncer. A ver, doctor, 5 necesito nada más. Virus del papiloma humano, perfecto. Virus del Epstein-Barr. El herpes 6, perfecto. El 8, que es el sarcoma de Kaposi, que da en inmunosuprimidos, van 4. Y el citomegalovirus, perfecto. Y hay muchos más, hay muchísimos más. Y vean que justamente infectología se relaciona mucho, por eso la base inmunológica. Sigamos y vamos a ver este resumen, doctores. ¿Hasta ahí? Perfecto. Obviamente, vamos a ver que el sistema inmunitario, ¿correcto?, es muy funcional y tiene una división. Sobre todo si esto es natural, es decir, un microorganismo ingresa o una sustancia extraña ingresa y obviamente lo que va a hacer el cuerpo es formar finalmente anticuerpos. Podemos tener un primer contacto con un germen o podemos tener 2, 3 o hasta más veces de contacto, es decir, reinfecciones. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llama secundaria. Ahora, la producción de anticuerpos puede ser de forma activa, es decir, que el microorganismo ingresa y desencadena toda la cascada de respuesta inmune y produce anticuerpos. Pero también puede ser de forma pasiva natural, que es una pregunta de examen que está viniendo muy frecuentemente. Y como niño, como bebé, ¿cierto?, que soy un parásito en realidad, ¿cierto?, dentro del vientre materno, pero la mamá nos va a brindar mediante la lactancia materna o también por la placenta sus anticuerpos de memoria que ella tuvo de algún proceso infeccioso o de alguna vacuna. Pero veamos la contraparte, la parte artificial, es decir, sueros, vamos a ver. También puede ser de forma activa o pasiva. La vacunación es una estimulación indirecta activa. ¿Por qué? Porque tengo vacunación, mi primera dosis, y tengo refuerzos, que son las secundarias. Se parece mucho a la activa. Y en realidad porque tengo que inocularme alguna sustancia o germen atenuado para desencadenar los anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no ocurre esto y tengo venenos o toxinas, por eso de acá vamos a entender por qué les decimos tóxicas y tóxicos, no se salva el género, ¿cierto? Es porque se produjo en otro animal o a veces también en otro ser humano. Por lo general, en el caballo. Y tenemos los sueros o inmunosueros. Y recuerden que acá hay principalmente dos: contra las arañas, el suero antiarácnido, y tenemos el suero antiofídico contra el veneno de las serpientes. ¿Correcto? Y veamos que vamos a tener que el Instituto Nacional de Salud en Lima, su laboratorio, que es el laboratorio de todo el Perú, obviamente produce contra una araña, que es el Oxoceles, y contra 3 tipos de serpientes que vamos a ver la clase de hoy. Por eso tenemos el suero antilachésico, el suero antibotrópico, el suero anticrotálico y el suero antiloxocele. Este es de la araña casera, este es crotálico de la cascabel
El lachésico, habrán escuchado de la chuchupe en la selva, y finalmente el antitrópico o contra los jergones, que hay el jergón andino y el jergón de la selva. Correcto, con esta pequeña introducción vamos a ir empezando a desarrollar la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Hasta ahí está muy claro, ¿cierto? Ya les hice recordar algunas cositas. Perfecto. De ahí van a venir preguntas, por si acaso. Ya, así que vayan anotando. Diapositiva 3, ahí el doctor va a preguntar. Generalidades. Vamos a empezar. Hay una rama de la medicina que se llama la toxicología. Es la ciencia que estudia, obviamente, tanto la naturaleza, si esta es natural o artificial, pero son sustancias químicas, y sus mecanismos de acción, ¿correcto?, contra un sistema biológico. Además, también puede ver el tratamiento o inclusive prevención. Veamos que hay ramas de la toxicología: la rama clínica, la rama laboral y la rama ambiental. Obviamente la que nos interesa es la primera, la clínica. Es la que vamos a abarcar el día de hoy. Pero antes de eso, recuerden que ustedes están llevando la carrera de medicina y ya han llevado algunos cursos, ¿cierto? La toxicología se basa en ciencias básicas como la biología, la bioquímica, la química propiamente dicho, y los cambios fisiológicos, que serían fisiología y la fisiopatología. Además, sin descartar lo que es la farmacología. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la toxicología clínica, pero hay dos, la humana y la veterinaria. A nosotros nos centramos en esta parte. También hay forense, hay alimentaria, que ya les he mencionado, y la farmacéutica. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que hay sustancias que pueden generar alguna respuesta tóxica en el ser humano. Hasta ahí vamos a ver que tenemos que definir dos conceptos clarísimos. ¿Qué es la palabra xenobiótico? Es cualquier sustancia, ¿correcto? Cualquier sustancia que pueda ser exógena por lo general, y que obviamente al ingresar a un microorganismo puede desencadenar alguna respuesta, ¿correcto?, bioquímica, que pueda ser mortal en un paciente o simplemente generar cambios químicos muy superficiales, como por ejemplo el detergente. El detergente, ustedes cuando lavan y tienen más de 10 minutos sumergida su mano o la piel, van a empezar a tener cuarteamiento, ¿cierto? Una sobrehidratación inclusive. ¿Por qué? Porque el detergente tiene la propiedad de eliminar las membranas lipoproteicas, lipoafectables. ¿Qué más? Tenemos el moho, plaguicidas, desinfectantes o cosméticos inclusive, que puedan generar una alteración sobre las superficies corporales. En cambio, el toxicante es parte del xenobiótico o los xenobióticos. Y vamos a ver aquí la importancia. Todo toxicante se divide en dos: en tóxico, sus tóxicos, doctoras, ¿tienen tóxicos? Ahí está, son naturales o artificiales, ¿cierto? Y eso es independientemente del género, ¿cierto? Y la toxina, que es la que más nos va a interesar, siempre va a ser una sustancia natural, elaborado por un ser vivo, ¿correcto? Entonces veamos esta diferencia. Y vamos a ver ahí está. Primero, tóxico, ¿qué hemos dicho? Puede ser natural o artificial. En cambio, la toxina siempre es elaborada por un ser vivo, ¿correcto? Puede ser unicelular o puede ser multicelular. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera diferencia. ¿Qué más? Miren,
Va a depender el tóxico de la dosis, la vía de ingreso. No es lo mismo inhalarlo, ingerirlo o absorberlo a través de piel y mucosa. No es lo mismo. Y la concentración y el tiempo de acción. ¿Qué causa? Definitivamente cambios fisiopatológicos. La toxina, en cambio, miren, puede ser por una ranita, ¿cierto? Muy colorida, que si ustedes hacen, no sé, viajes a la selva o hacen algún tour, van a encontrar que hay muchos batracios, ¿cierto? O pequeñas ranas. Si son coloridas, no se acercan. Tienen la batracotoxina. La batracotoxina. Y es muy neurotóxica, da parálisis. Y vamos a después verlo por qué. Porque la gran mayoría de las sustancias tienen el efecto también en el sistema simpático y en el parasimpático. ¿Qué más también tenemos? Los hongos e inclusive algunos insectos como el escorpión o el alacrán. Más es el escorpión. ¿Correcto? Estas sustancias son químicas producidas, repito, por seres vivos. ¿Qué más? Ojo, hay que identificar dos términos también, doctores. Cuando hablamos de toxina y ingresa a nuestro cuerpo, se llama intoxicación. No confundirlo con el tóxico. El tóxico, que es una sustancia química, por lo general, artificial, pero también puede ser natural, se llama toxicidad y depende de... Por eso se llama toxicidad, por la concentración. ¿Correcto? Y la intoxicación es desde sustancias o la sustancia más pequeña, lo más poquito que puede ingresar, hasta cantidades enormes. Sigue llamándose intoxicación. Mientras que la toxicidad sí depende de la concentración y que origine cambios biológicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Perfecto. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Toxicología clínica, ¿cierto? La toxicología clínica estudia las sustancias. Hay dos tipos de sustancias, ¿cierto? ¿Cuál es la toxina? ¿Cierto? Que es la que más nos interesa, ¿cierto? La toxina, esta, la producida por sustancias o seres vivos. Vamos a avanzar hasta ahí. Estas toxinas hay que diferenciarlas. La toxina, el veneno y la ponzoña son cosas muy diferentes. El veneno es la propia sustancia, ¿correcto? Acá, por ejemplo, el musquimol o el mucimol, también llamado la batotoxina, e inclusive, por ejemplo, alguien ha ido o habrá visto algún video, no creo que haya ido a China, ¿cierto? Les gusta comer el pez globo, ¿cierto? Ya, el pez globo tiene tetrodotoxina, que de todos es el que ocupa el primer lugar porque paraliza la parte nerviosa del músculo respiratorio. Entonces, al ingerirlo, obviamente esta sustancia nos va a dar un parálisis y nos va a generar una contracción del diafragma. En cambio, la ponzoña es por donde se va a inyectar el veneno. La ponzoña pueden ser dientes, puede ser un aguijón, correcto, o puede ser también como la raya o acá, la abejita, que desprende su aguijón y está pegado a su intestino. Una vez que la abejita te muerde o te pica y si queda ahí la ponzoña, es cuestión de minutos de que muera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pueden ser aguijones, colmillos, ¿qué más dice acá? Espuelas inclusive, mientras que el veneno es la sustancia. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto.
Y aquí vamos a ir viendo algo muy importante. Si no, no entendemos todos los términos que van a venir. ¿Estamos de acuerdo? La toxicología, entonces, clínica, pero la que estudia netamente la toxina, se llama toxinología. Es la que estudia la sustancia y los cambios biológicos, en este caso en el ser humano. La toxinología clínica es rama de la medicina, que no solamente estudia esos cambios, sino las manifestaciones clínicas, diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Vemos ahí que hay para el diagnóstico, hay que saber que estas sustancias, la toxina, tienen selectividad. Ciertas sustancias, correcto, tienen un tipo de célula en particular que necesitan unirse. A eso se le llama tropismo. Semiología es el conjunto de signos y síntomas que podemos identificar, ¿cierto?, en el transcurso del tiempo. Y repito, el tiempo en estos accidentes es muy valioso. ¿Correcto? Recuerden algo que les he dicho a mis alumnos. 6. Y el 6 con H significa 6 horas. Antes de 6 horas pueden salvarle la vida a cualquier paciente. Después de las 6 horas, mientras más tiempo pase, obviamente el paciente tiene más complicaciones, hasta necrosis extensas, hemólisis y la muerte con mayor, obviamente, porcentaje. Y el síndrome tóxico, también algunos lo llaman toxíndrome, porque es de toxina, toxíndrome, son las manifestaciones clínicas en el tiempo. Ahí es lo que ustedes tienen que analizar los dos primeros. Toxíndrome es todas las manifestaciones clínicas, pero que dependen del tiempo, y eso se traduce en salvar al paciente o mortalidad del paciente. ¿Qué más necesitamos saber? Los tratamientos. ¿Correcto? El tratamiento, también llamado antídoto o antiveneno, recuerden que la toxina, ¿cierto?, o las toxinas se dividen en dos, ¿cierto? En el veneno y ¿qué más? En la ponzoña. Muy bien. Y el antiveneno o el antídoto es obtenido a través de inmunización pasiva, lo que les expliqué en ese cuadro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el veneno lo inyectan en el caballo, ¿correcto? Y sacan su sangre, el suero sobre todo, que ahí va a estar los anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que nosotros nos inyectamos para salvarnos justamente de los efectos del veneno o toxina. Entonces, esos son anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas. ¿De qué tipo? Neutralizante. ¿Para qué? Para que se unan con las moléculas del veneno y puedan ser eliminadas. Si no, no vamos a poder contrarrestar el efecto. Ahora, hay dos tipos: la fagoterapia o la sueroterapia. La sueroterapia es administrar todo el suero, pero recuerden, si es de un animal, correcto, vamos a tener las proteínas del animal. ¿Y eso qué puede desencadenar? En un cuadro alérgico o hasta en un shock anafiláctico. Entonces, la sueroterapia es la administración de IgG, ¿cierto?, neutralizante, correcto, completitas con todas las otras proteínas, pero que es específica, pero producida por los caballos. Algunas son concentradas y otras son purificadas, pero tratan de neutralizar a la toxina por completo, ¿correcto? En cambio, la fagoterapia es una porción de la inmunoglobulina. Entonces hablamos de fagoterápico cuando es una porción específica
de esa inmunoglobulina, tratando de serla la más pura para evitar que haya una reacción alérgica en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Son también neutralizantes, pueden ser alfas o betas, es decir, la fracción de la inmunoglobulina alfa o la fracción de la inmunoglobulina beta de la IgG. En este caso a veces hay sintéticos, pero igual al ser sintéticos puede generar o desencadenar una respuesta inmunitaria sobrelevada de tipo alérgico. Por eso la monitorización después vamos a ir viendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Y acá van a venir preguntas. Esta y esta. ¿Estamos hasta ahí entendiendo un poco mejor? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿cuál es la clasificación de los animales ponzoñosos? Para ir avanzando. La clasificación taxonómica, principalmente del reino animal, tenemos el filum Arthropodae y el filum Reptiliae. ¿Qué nos interesa de los artrópodos? Los arácnidos principalmente, que vamos a ver las arañas, pero ahí también están los alacranes y los escorpiones. De los dos, ¿cuál creen que tiene el veneno más potente? ¿Cuál creen? ¿Las arañas o el alacrán o el escorpión? A ver, ¿quién se anima? Pues? ¿Con voz varonil o voz de una mujer empoderada? Porque hay doctores y doctoras acá, ¿no? A ver, ¿nadie se atreve? ¿El alacrán? Ya, porque es más grande. Puede ser. A ver, ¿algún doctor? El escorpión. El escorpión. Claro, ¿alguien ha visto la película de Rey Escorpión también? Puede ser, ¿no? No, la araña. La araña. Y una araña sobre todo. La viuda negra. Inclusive la viuda negra tiene 100 veces más potencia su toxina, es decir, su veneno, que una mordedura de serpiente. ¿Correcto? Por eso nos interesa que ustedes sepan y manejen la mordedura de araña. Insectos, tenemos abejas, hormigas, mariposas, que también tienen sus sustancias tóxicas para el ser humano. Y bueno, el 100 pies o el 1000 pies, que también pertenece, ¿no?, a la familia Miriápoda, correcto, porque hay algunos 1000 pies, sobre todo 100 pies, que son muy coloridos y muy peluditos. En esos pelitos, diríamos, van a haber sustancias químicas que inclusive nos pueden generar hasta ampollas o parálisis momentáneas. Y de los crustáceos, las langostas, camarones también. Pero en este caso acá, ¿quién estaría? Las rayas, correcto, por su aguijón, que también nos inyecta veneno. En cambio, los reptiles tenemos los ofidios, las serpientes. Ahora, según su hábitat, estos pueden vivir en la tierra, pueden vivir en forma acuática, y bueno, y los insectos voladores, obviamente, en la parte aérea. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos tratando de resumir algo muy importante. Los arácnidos, empezamos, vemos que pertenecen al filum Arthropoda, ya lo hemos visto. Subfilium se le considera Chelicerata y la clase Arachnidae, en el orden también. ¿Qué caracteriza a esto? Su morfología, que tienen 4 pares de patas, como ven en la imagen. ¿Correcto? 4 pares de patitas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y las patas largas. Ojo, estas patas largas se comen al Loxosceles. Estas son las caseras también llamadas. Y las otras son las caseras, pero violinistas. Esa es la diferencia. Así que no las maten estas patitas largas. Son sus, diríamos, depredadores del Loxosceles en la casa. ¿Qué más? Vamos a ver que tienen un cefalotórax, en donde están obviamente los
quelíceros. ¿Qué son los quelíceros? Los aguijones. Estos de acá. El quelícero es esta zona, pero se refiere principalmente a sus aguijones. Los tiene flexionados, ¿correcto? Después, bueno, vamos a tener de su cefalotórax, por eso se llama cefalotórax, céfalo y tórax, junto, en unito, acá así. Y tenemos también el quelícero, que es la parte superior donde están las glándulas productoras del veneno, que es esta zona, pero también tiene sus aguijones. Y el abdomen, también ha llamado opistosoma, que es esta zona. Algunas arañas, no todas, solo algunas arañas, sus quelíceros no se encuentran en la parte cefalotórax, sino en el abdomen. Algunos, pero esos no son venenosos. Los venenosos son los que tienen en la parte anterior. Veamos la distribución geográfica en todo el mundo. Pero vamos a ver que hay zonas nativas en Sudamérica y uno de los países es Perú, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Brasil. Son los 5 países que normalmente tienen a arañas y serpientes. El hábitat, vamos a ver, les gustan los climas secos y cálidos, costa principalmente, y selva, alta o baja, baja, cálidos. Lugares, por lo general estas arañitas les gustan los lugares oscuros, por eso están viviendo en sótanos, debajo de nuestra ropa, detrás de los cuadros, en las esquinitas de las casas. Son normalmente tímidas, inofensivas, no son agresivas, sino que ellas, cuando sienten que su cuerpo se está aplastando, es donde muerden, ¿correcto? Con los colmillos. Y inyectan su saliva, y dentro de su saliva vamos a ver que van a haber ciertas sustancias. La hembra es la causante del envenenamiento. O sea, ¿quién muerde más? ¿La hembra o el macho? La hembra pica, ¿no ven, doctor? Doctor, la hembra. Para que despierte. No, estas horas, chicos, es después del almuerzo. Estábamos, ¿cierto?, con una mayor circulación a nivel gastrointestinal. Estamos en la absorción. Por eso tenemos una ligera hipoxia y nos da sueño. A eso se le llama marea alcalina. Marea alcalina. No los juzgo. Yo también he sido estudiante. También he tenido clases allá. Pero lo trato de hacer ameno. No lo vayan a tomar a mal. Ya. ¿Quiénes están expuestos? ¿Quiénes son los que sufren más de estos accidentes? Las amas de casa, o sea, las hembras le pican a la hembra del ser humano, principalmente. Pero también están los campesinos, jornaleros, jardineros, obreros, personal de museo, bibliotecarios y sobre todo al personal de limpieza, si no usa sus guantes. Correcto. O se les mete por la ropa. Ahí están los 3 tipos, doctores, los 3 tipos. El Oxocele, que se divide en 2 grandes familias, el Aeta, que es la delgada, la Miss Universo, ¿correcto? Esta es la Miss Universo, la Aeta, ¿cierto? Y la reclusa, es aquella que se hizo algunos retoques, ¿correcto? Para que no se olviden, se llama reclusa. ¿Estamos de acuerdo? No es exconvicta, por favor, es reclusa. ¿Y quiénes he dicho? El Latrodectus mantas, o viuda negra. Ella es la que tiene, obviamente, de todo el reino animal, el veneno más poderoso. Así que tengan cuidado con las viudas negras. Correcto. Muy bien, doctores. Entonces, Loxocele es la Eta, Loxocele es reclusa, ¿cierto? Y Latrodectus mantas. Esto ustedes lo pueden leer, vean el tamañito
¿cierto? Va variando, ¿cierto? Hasta 40 milímetros. ¿Cuánto es en centímetros? Hasta 4 centímetros. Así de grande. Nosotros somos más chiquitos. ¿Saben de acuerdo ustedes? Y acá viene lo más bonito. Hay que ver que se alinea. Me alegra, porque quiero que aprendan. El Oxoceles laeta y el Oxoceles reclusa tienen un volumen de 0,4 mililitros por mordedura. Ojo, acá que dice, si lo queremos en porcentaje es 100%, correcto, es 100 veces más, 100 veces más potente. Miren, ¿cuánto nos inyecta? Hasta entre 0,5 hasta 1 mililitro. Ojo, por eso que el poder es demasiado alto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta de exámenes. ¿Cuáles son las enzimas más representativas tanto del Oxoceles como del Latrodectus? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? La loxotoxina, o también llamada esfingomielinasa D. Pregunta de varios exámenes. Pregunta de varios exámenes. ¿Y quién más? Tiene también proteasa, hidrolasas, esterasas. ¿Qué significa? Rompe puentes hídricos, rompe o destruye proteínas y destruye la grasa. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra? Esta tiene más, esta. ¿Por qué crees que la fastidia? La que se ha hecho retoques. ¿Con qué se hacen los retoques? Con esto, ¿cierto? Para que no se olvide. Pero también la laeta. ¿Correcto? La reclusa está en el continente, en América también, pero en Centroamérica y sobre todo en México. México sufre más de esto. Y esto rompe rápido las uniones entre células y se forman tremendos flictemas. Potenciado o potencia, en pocas palabras, a la esfingomielinasa D. Por eso que Estados Unidos y México tienen más casos severos de mordedura de Oxoceles. En cambio nosotros tenemos a esta flaquita, ¿cierto? Ya que ya hace varios años, creo que ya estamos en el tercer año de puras pistas, ¿cierto? Que quedan en el top 5, bueno, la última en el puesto 12, pero le dieron el premio de continente, fue, ¿no? Pues ya salió. Premio Consuelo. ¿Cierto? Salió algo. Pero estas dos son de Oxoceles. ¿Estamos de acuerdo? Pero si preguntan en Perú, la ETA y esfingomielinasa D. Ahora, miren, ¿qué tiene? ¿Qué diferencia tiene en cambio del Oxoceles el Latrodectus o la viuda negra? Las neurolexinas. Las neurolexinas, correcto. La parálisis. ¿Qué más? ¿Y cuál es la más catastrófica? La alfa-latrotoxina. Esfingomielinasa D, alfa-latrotoxina. ¿Cuál es la otra? La latrodectina. Correcto, porque esta es la que rompe nuestras uniones célula-célula. Correcto, hay unas uniones muy estrechas. Correcto, que estas las destruye. Y bueno, las otras en realidad ayudan a hacer hemólisis, a hacer parálisis neurológica. ¿Qué más? Hacen, así como las esterasas y las proteasas, destruyen proteínas y tejido graso. Pero las dos que se tienen que aprender son las rojitas: la alfa-latrotoxina y la nebrexina. En cambio, la del Oxoceles, otra vez repito, ¿ya? Esfingomielinasa y la hialuronidasa.
urinidasa, pero también tiene proteasas, hidrolasas y estelasas. Miren, esos son los dos cuadros más frecuentes, cutáneo y visceral. ¿Estamos de acuerdo? No se ve bien, pero en las imágenes ustedes cuando ya las impriman, pueden ser una zona bien necrótica con un borde pálido y un eritema. Ahora, hay dos tipos, uno muy leve y uno muy notorio, pero pueden evolucionar hasta flectemas grandes y necrosis muy amplias. ¿Y esto de quién depende? ¿De qué depende la necrosis? ¿De la hialuronidasa o de quién? La esfingomielinasa da necrosis. Por eso les digo, esfingomielinasa. Perfecto. Bien, es indolora al inicio. Ojo, al inicio no duele. Después vamos a tener un eritema periférico. Después va a haber un edema y adenitis local. Y después la zona central se pone cianótica y evoluciona a la necrosis. ¿Cómo se le llama a todas estas características? Placa libedoide o zona pálida, que es justamente la zona de la necrosis periférica entre la necrosis y el eritema. Eso es una zona pálida, ¿ya? Acá se nota muy bien, no sé si ahí se ve en esta parte. Eritema, zona pálida, necrosis. Necrosis, una zona muy fina, pálida y eritema. Y bueno, acá ya la necrosis netamente, ya cuando evoluciona. Y la visceral, ¿qué vamos a tener? Rhabdomiólisis, ojo, rhabdomiólisis. ¿Y cuándo empieza a aparecer? A las 48 horas después de haber sido mordido. Por lo tanto, ¿qué harían con un paciente que le muerde la araña? ¿Le dan de alta? No. Traten de mantenerlo al menos 48 horas, ¿cierto?, en observación o hospitalizado. O decirle, si vive lejos, que regrese, si es que regresa. Correcto. 48 horas. Después de 48 horas, si no aparece ninguna de las manifestaciones que vamos a mencionar, anemia hemolítica, trombocitopenia, hemoglobinuria, oliguria y anuria, porque justamente la anemia hemolítica con la hemoglobinuria genera una injuria renal que va a evolucionar de una oliguria a una anuria. Y bueno, ya la manifestación propiamente de injuria renal aguda. ¿Qué más tenemos que valorar? Coagulación intravascular diseminada y insuficiencia hepática. Ahora, si tienen estas manifestaciones, ¿qué pedirían a un paciente que tiene mordedura de araña? Ahí están las clínicas. ¿Qué exámenes de laboratorio tienen que pedir en todos casos? Hemograma, perfecto. Ahí veo la hemoglobina, ¿cierto? ¿Qué más veo? Las plaquetas. ¿Qué más veo? ¿Qué más pido? Perfil hepático. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan de los tres tipos de patrones, ¿no?, que hemos revisado? Perfecto. Injuria celular, ¿cierto? Injuria directa, patrón colestásico o disfunción, ¿cierto? Y dentro de ellos está, ¿qué? ¿Qué pido? Tiempo de trombina, ¿cierto? Tiempo de tromboplastina parcialmente activada, y de paso me va a venir el INR. ¿Estamos de acuerdo? Y eso por haber estudiado hepatitis conmigo, ¿cierto? Correcto, porque después lo estamos trasladando acá. ¿Y qué más? Un examen de orina. Un examen de orina, ¿por qué? Porque tengo que ver si hay sangrado, microscópico o macroscópico. Y obviamente, si no orina en 12 horas, en 24 horas, u orina menos de 500 en ese tiempo, ya estoy hablando de oliguria. Y si no orina nada, anuria. ¿Cierto? Y recordar todos los síntomas cuando se quedan los componentes que no se pueden eliminar por la orina. ¿Qué genera? A nivel del sistema nervioso central. ¿Una neuropatía?
Encefalopatía ¿qué? Urémica. Urémica. Y ya, pues y de ahí entonces, ¿qué pido? Mi creatinina y listo, miren. Esos son los exámenes que tienen que pedir, pero sabiendo obviamente la sintomatología. Entonces, si conozco qué se presenta, definitivamente es lo que tengo que pedir para buscar si es que hay alguna de estas alteraciones. Y más aún, si está bordeando las 48 o supera las 48 horas. ¿Y con qué objetivo, doctor? Ahí está resumidito. Todos los efectos lo pueden ustedes repasar en la diapo. Pero esto es lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Qué les dije? ¿Que se acuerden? El 6. Las primeras 6 horas son vitales. No hay dolor, ya les he dicho. Hay una mácula, puede haber prurito, hay cambios inflamatorios y el dolor va a ir progresando recién. Es un dolor urente, neuropático. ¿Correcto? Neuropático. Y a veces sistémicos, aquí en esta etapa, están ausentes. Aquí tengo que yo aplicar dentro de las 6 primeras horas mi tratamiento, que lo vamos a ver. Ahora, la mayoría no acude en este tiempo, acude en estos dos tiempos. De 6 a 12 horas, ¿qué va a haber? Vesículas. Va a haber hemorragia o una vesícula hemorrágica. Eritema y edema. Y adenitis, para que no les engañen, ¿cierto? Cuando ustedes ya encuentren edema y enrojecimiento, ya está entre 6 y 12 horas después de haberle picado. Ese es el punto. Y si hay signos y síntomas sistémicos, ya voy a ver náuseas, vómitos, fiebre, artralgias y evacuaciones líquidas, le da diarrea al paciente. Entonces, ahí van a identificar si esto es solamente cutáneo o visceral. De 6 a 12 todavía tengo tiempo de administrar, obviamente, el suero. ¿Por qué? Porque miren, después de las 48 horas hay necrosis. Cuando ya pasó las 48 horas hay necrosis. Y esta es hundida. ¿Correcto? Es una necrosis hundida. Ya va a ver acá si es que es sistémico, ya el paciente les va a venir con dolor abdominal en tabla, una peritonitis y anemia hemolítica. Ya va a pasar también de 3 a 10 días, ya va a haber una sobreinfección, si es que no se ha infectado antes, si es que no lo ha tocado, y ya va a haber signos de rhabdomiólisis, coagulación intravascular. Y a partir de estos dos es inevitable la falla multiorgánica y finalmente esperaría la muerte. Lo que tengo que evitar es hasta acá, hasta las 12 horas, de 6 a 12 horas. Lo ideal es acá. Pregunta de examen: ¿cuál es el tiempo ideal para administrar el antídoto o el suero? Antes de las 6 horas. Otro, de 1 a 6 horas. Otra respuesta que puede ser 6 horas así, exactas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo les digo, se puede administrar hasta las 12 horas. ¿Estamos? Y pasamos entonces hasta ahí. Hemos visto la clínica, un poquito resumen de el oxocele, y pasamos al lado de clismo, que es la viuda negra. Son muy agresivas, en cambio las otras son muy tímidas, ¿correcto? Por algo son mises, ¿no? Son tímidas. Esta no, esta sí es bien peleonera, ¿correcto? Muy agresiva. No forma red su teladera, por cierto, no forma red. Tiene forma algodonosa indefinida y son muy pegajosas estas telas de araña al contacto. Climas: valles costeros, interandinos como Huancayo y zonas tropicales, incluyendo la selva. ¿En dónde les gusta vivir? Copa de los árboles, maleza, debajo de las piedras, en jardines, campos agrícolas, construcciones o lugares
abandonados. Ahí ya hemos recordado que hay la alfa-latrotoxina. En cambio, del oxoceles, ¿cuál era? Esfingo, mielina, mielinasa, ¿cierto? Perfecto. Esta es la alfa-latrotoxina. Y vamos a ver, rápidamente recordemos, porque este es el más potente, y ese es el que nos va a permitir recordar todos los efectos entonces de los venenos. Vamos a ver, la neurotoxina, correcto, se inicia, se libera. Estas neurotoxinas son predominantemente las neurexinas y la alfa-latrotoxina. Por eso les dije, estas dos son las más importantes. ¿Pero qué efecto tienen? Neurotóxicas. Obviamente, al contacto con la membrana celular presináptica, mientras más cerca esté, va a generar la apertura de canales catiónicos. ¿De quién? Del calcio. Aumenta la permeabilidad celular y más calcio entra, que genera una despolarización localizada, que vamos a ver en un impacto, y continúa, ¿cierto?, la liberación del neurotransmisor, que en este caso va a ser acetilcolina, y va a generar una señal, ¿correcto?, que va a amplificar la liberación de la acetilcolina y va a generar todo el toxíndrome que vamos a ir viendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos inyectas un veneno, ya sea el Latrodectus mandas, que es el latrodectismo o piel negra, y o el oxocelismo, tiene algo similar. Y sobre todo las serpientes, porque las serpientes son las que tienen neurotoxinas. ¿Ya? Esto nos da la introducción para llegar a las serpientes. Vamos a ver, recordemos, miren, tenemos la vía parasimpática y la vía simpática. Recuerden que la parasimpática tiene netamente como neurotransmisor, ¿cierto?, de la primera, la segunda motoneurona, ¿cierto?, y hasta la célula o donde se quiere hacer el efecto, todos son acetilcolina. Pero la diferencia es que tienen receptores nicotínicos, ¿cierto?, en la primera sinapsis y en la última sinapsis receptores muscarínicos. Ya lo vamos a ver en una tablita. En cambio, la parte simpática solo tiene acetilcolina en la primera parte, porque después, ¿qué se libera? Noradrenalina o norepinefrina, que es NE. Y ahí vamos a ver los efectos en quién: músculo liso, corazón y glándulas. ¿Quién de los dos es el primero que funciona en nuestro cuerpo? ¿Quién es el primero? A ver, por ejemplo, el doctor acá adelante, los dos doctores de adelante ven pasar ahorita a una señorita de 20 años, ¿cierto?, de la selva, mini. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a empezar a bombear más, ¿cierto? Va a tener una taquicardia. ¿Qué más va a tener en el músculo liso? Una midriasis, ¿cierto? Y después, como se van a quedar bien, ¿verdad?, van a abrir la boca y van a empezar a tenerse a los reyes, salivar, ¿cierto? Y también, si estuvieran las dos doctoras acá adelante y viene de repente, ¿cómo se llama este flaco? No sé, uno que siempre viene a Huancayo y hace sus shows. Todas las muchachas están allí fuera de la discoteca. Ya no alcanzan, pero quieren a ver por si acaso si sale. Al menos si sale lo van a ver. Igualito, van a tener taquicardia, midriasis y cianorrea, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por eso los efectos simpáticos son los primeros. Pero ¿qué pasa? El efecto del veneno va a seguir y va a agotarme esto. ¿Correcto? Me va a agotar. Por lo tanto, ¿estos efectos van a persistir? Ya no, ¿cierto? ¿Dónde se va a ir? A la segunda parte, porque el parasimpático es aquel que va a entrar en acción o en funcionamiento cuando el simpático se agota. ¿Correcto? ¿Y qué vamos a tener acá? Si acá hay taquicardia, ¿qué vamos a tener? Bradicardia. Si acá tenemos cianorrea, ¿acá qué vamos a tener? Disminución de las secreciones.
¿correcto? Aquí, si vamos a tener midriasis, ¿qué vamos a tener acá? Miosis. Y esos signos parasimpáticos, si se presentan en el paciente, significa que está entrando a la fase de mortalidad. ¿Correcto? Para eso sirve más o menos para entenderlo. Y veamos, ahí está la acción. Ahí está, justo esta diapositiva es lo más bonito. La alfa-latrotoxina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué genera? Es esta de color rojito. Es inyectado, va a ir a una terminación nerviosa. Recuerden que nuestro cuerpo tiene muchas terminaciones nerviosas. ¿Y qué se va a unir a los canales? En este caso no se une. Aquí sí. ¿Qué va a generar? El ingreso masivo de iones calcio. Y los calcios que generan, como si fuera una despolarización parcial, porque no viene desde la parte central, sino que esta justo necesita estos canales que son cercanos a la vesícula presináptica. ¿Y qué genera? Calcio entra, y libera un montón de acetilcolina. Y acá se me va a ir agotando que tengo una enzima, ¿cierto? Que va a tratar de cortar a la acetilcolina, se va a agotar también, y por lo tanto, si ya no hay calcio, porque el calcio es el que va a permitir después también reintroducir la molécula de acetilcolina y volver a hacer el ciclo. Pero como está haciendo efecto la alfa-latrotoxina, ¿correcto? Va a haber un agotamiento. Y lo que ya les expliqué, deja de funcionar el simpático y va a pasar al parasimpático. ¿Por qué? Porque el parasimpático va a tener, o lo que va a denominarse, los síntomas del TOC síndrome. Primero, simpático, si tengo taquicardia, me eleva la presión arterial. ¿Qué va a generar si persiste la taquicardia? Desencadenar una arritmia auricular o ventricular. Primero ventricular. Ventricular. Porque si me da una arritmia auricular, doctores, corazón se va a parar, te va a dar un infarto. ¿Qué más? Bueno, la famosa midriasis, los chicos, ¿cierto? Se sorprendieron. ¿Y qué va a llegar después? Porque el corazón va a latir más, va a tener mayor presión, pero el paciente va a empezar a tener alucinaciones y empiezan a transpirar. Si su paciente llega con transpiración, todavía tiene potencial para salvarse. ¿Correcto? La transpiración o diaforesis es algo que todavía nos indica, porque el parasimpático tiene todo lo contrario y ya no va a transpirar, sino va a ser piel fría, seca. ¿Fría en dónde? Parte periférica. Y parte también del TOC síndrome, que ya son manifestaciones parasimpáticas o colinérgicas. ¿De qué depende? Pero sobre todo de lo que busca. Muscarínico, sistema nervioso central, muscarínico 4 y 5. El que me interesa en 3, el ISO, del ojito principalmente, y el 2, corazón. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber bradicardia, va a haber miosis y va a haber trastorno del sensorio, hasta el coma. Estos son los el responsable del coma es el sistema parasimpático. Y acá está, doctores. Justamente, si ustedes quieren ver los muscarínicos, los nicotínicos propiamente dichos, ¿cierto? Y el efecto en el sistema nervioso central, ¿cierto? Del parasimpático y colinérgico, acá está. Empieza con cefalea, agitación, psicosis. Hasta acá, el paciente todavía está en la fase simpático-mimética. Simpático-mimética. Una vez que empiece la confusión mental o te ven en convulsiones, ¿va a desencadenar el coma?
y va a generar la depresión respiratoria. A partir de acá, del cuarto hacia abajo, es netamente parasimpática o colinérgica. Esto me va a ayudar a tomar decisiones o también de ver el grado de mortalidad del paciente. Y bueno, el síndrome de cialorrea, la micción y eforesis y diarreas y vómitos, todo esto es simpático, todo eso es simpático, que se resume en el síndrome, obviamente en las siglas en inglés, Sludge. Y bueno, todos los otros efectos que también podemos mencionar. Estos se pueden sobreponer después de las 12 horas. 12 horas. 12 horas. Antes de las 12 horas todavía vas a tener la posibilidad de diferenciar que todos los síntomas después de una mordedura de araña y sobre todo de la viuda negra van a ser efectos simpático o simpático mimético, como le dicen algunos. Pero después que empieces a tener ya bradicardia, vasoconstricción, debilidad muscular, ¿correcto? Y confusión mental, convulsiones, coma y depresión, ya estamos hablando netamente de parasimpático. Y acá está el cuadro clínico que ustedes tienen que tratar de englobar en el paciente, porque depende justamente de las 6 horas. Eso es fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, exacerbación, que se subdivide en 3 más. Disipación, tiene la posibilidad el paciente de tener toda esta sintomatología. Sudoración profusa, disminución de signos, que puede ser ya anestesia, incapacidad para caminar y convulsiones de 48 a 72 horas. Pero miren el residual, o que puede durarte hasta semanas. Ya tienes alteración, hormigueo, espasmos musculares, y bueno, el paciente ya queda secuelado a nivel del sistema nervioso central. Pero vean, 6 horas, 1 y 2 son los más rápidos, la huella, la palidez, el dolor local, pero acuérdense que al inicio es indoloro, cuando aparece eritema, ya estamos hablando de 2 a 6 horas. Ahí empieza el nerviosismo, cefalea, cialorrea, respiración con estertores, acuérdense, esta parte también es muy importante de identificar porque hay líquido en los alveolos. Y bueno, después la fase de angustia ya es representativo junto con el temblor fino, arritmias, nistagmus o inclusive hasta tetanias, parestesias, son característicos de este tiempo. Pero el tiempo muy importante es de 6 horas. Y vean qué pruebas ya las hemos mencionado. Miren, en el oxocelismo, un hemograma, bioquímica sanguínea, que vamos a ver a predominio de función hepática, examen de orina, coagulación, ya hemos visto TP, TTPA, INR. Si sospecho de sobreinfección bacteriana, de la secreción de la lesión, hago un cultivo y veo el grado de sensibilidad o resistencia de esa bacteria. Y el ELISA para detectar esfingomielinasa, pero no todos nuestros hospitales lo tienen. ¿Correcto? ¿Hasta cuántos días se puede detectar esa esfingomielinasa en sangre? Hasta 21 días. Y ese es el que daría ya el diagnóstico certero. ¿Quién tiene la esfingomielinasa? El oxocele. Miren, hasta 21 días después de la mordedura lo puedo tener circulando en sangre y por eso podría pedir un ELISA, que en ese caso sería un anticuerpo contra la esfingomielinasa. En la Trodectus mantans, vean, la necrosis es muchísimo mayor, por eso les he dicho que es lo más complicado. Pero ¿qué puede llevar? Hemos visto que el oxocele tiene 2 grandes grupos, ¿cierto? Cutáneo y visceral. No, es netamente cutáneo y visceral. Tiene cutáneo, pero da manifestaciones sistémicas. Es un solo cuadro, no se olviden. Por eso es más complicado, más mortal.
Identificación de la araña, por lo general, el 80% de los pacientes dicen, ah, sí, me picó una araña negrita, gordita y listo. Se puede identificar. Reconocer el toxindrome, ya les he dicho, en qué etapa del toxindrome está. Manifestaciones simpáticas o manifestaciones parasimpáticas. ¿Qué más? Pruebas de laboratorio, ya hemos visto. ¿Cuáles son? Las mismas que puedo pedir acá. Hemograma, perfil hepático, TP, TPA y NR, ¿cierto? Urea y creatinina y un examen de orina. Sin embargo, como ya les estoy mencionando, en este latrodectismo hay mucha más manifestación sistémica. Mi electrocardiograma, sí o sí. Ahora, doctor, pregunta también, en algún caso, si este es loxocele visceral, doctor, ¿puedo pedir un electrocardiograma? Claro que sí, doctores, también, pero en el visceral. Y bueno, imposible disminuir la absorción, posible revertir efectos, va a depender del tiempo, doctores. ¿Cuáles son las facies latrodéctica? Facie latrodéctica, cialorrea, trismus de los maceteros. ¿Recuerdan quién da la sonrisa sardónica? El tétano. ¿Qué te da también cialorrea? Y trismus. Edema, tosis palpebral e inyección conjuntival. Esto es lo más común en la fase simpática, de 6 a 12 horas. Esto es lo más común que ustedes van a encontrar y se denomina fase latrodéctica. Ahora, en la zona de la mordedura, aquí es sin dolor al inicio, después va aumentando el dolor. Acá sí es dolor intenso desde el inicio de la mordedura. Halo de palidez en ambos, pero acá es mucho más frecuente, es un halo más grueso. Es un halo mucho más gruesito. Y finalmente, eritema periférico y sin cambios mayores de inflamación. Edema, eritema, ¿dónde se ve más? En loxocele. Eritema, menos edema, latrodectismo, pero acá se ve más necrosis que en este otro. ¿Estamos claros? Tratamos de resumirlo bonito, doctores, para que lo puedan saber. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, doctores? Por favor, no apliquen hielo. No apliquen hielo. ¿Por qué? Mayor isquemia. Mayor necrosis. Mayor necrosis. ¿Ya? O mayor isquemia. Manejo de la herida. ¿Qué tengo que hacer? Inmovilizar esa zona. Si es el brazo, que no esté haciendo mayor actividad. Si es en los dedos, poner aunque sea una ferulita y vendarlo para que no me mueva. Mientras menos movimientos haga el miembro afectado, el músculo no se va a ir contrayendo y no va a ir ascendiendo el veneno. Por eso se tiene que inmovilizar y mantener limpia. No hagan otra cosa. ¿Han visto en las películas? Creo hasta con las serpientes y las arañas. Cortan un poquito y con la boca. No. Si tienen caries, se va a meter el veneno por ahí y van a tener más sintomatología que el paciente que ha sido afectado. Y otro, elevar ligeramente el miembro afectado. Y esto también va a ser en mordedura de serpientes. ¿Qué tengo que hacer? Antibióticos, si es que está sobreinfectado, ya lo vamos a ver. Analgésicos y antihistamínicos es la base, doctores. Pregunta, ¿qué analgésico puedo utilizar? Paracetamol, tramadol en segunda opción o hasta morfina. Y este es en adultos, ¿ah? Todo esto es en adultos. 500 miligramos endovenoso, tramadol mínimo 50 miligramos endovenoso y morfina desde 5 miligramos hasta 20 miligramos intramuscular cada 4 horas. Esto es lo que tengo que recordar. Paracetamol, tramadol o morfina. ¿Puedo utilizar metamizol? No. ¿Por qué? Porque el metamizol, ¿qué da? Vasodilatación. Se va a absorber más el veneno. No usen metamizol, doctores. Uso de antihistamínicos, clorfenamina. La dosis desde pediátricos puede ser desde 0,4 miligramos por kilo día y puedo dar de 2 a 3 días. Puede ser cada 24 o fraccionándolo cada 12 horas. Luego paso a vía oral y voy disminuyendo
obviamente, ¿qué? El riesgo de necrosis y desaparecer el dolor y el edema. Ahora, doctores, como ven, también ¿puedo usar cámaras hiperbáricas? Bueno, si tienen el dinero y tienen la posibilidad, claro que sí. Mejora también la evolución. Según la norma peruana, puedes utilizar la dapsona como antibiótico y antiinflamatorio. Lo malo es que te puede inducir metalo-hemoglobinemia. Con cuidado. La dosis es 1 miligramo dividido por kilo día, dividido en 2 veces al día durante 10 días. En Perú recomienda de 5 a 7. Corticoides. En loxocelismo se puede utilizar, sí, la hidrocortisona, metilprednisolona, de 2 a 3 días. La guía chilena y colombiana también lo aceptan de esa manera. La peruana dice que puedes usar, no puedes usar, es indistinto. Pero, ¿qué te permite? Corregir la hematuria y la hemoglobinuria. Para eso serviría el corticoide, evitar estos dos procesos que te da la esfingomielinasa B o el alfa toxina. Muy bien. Y vía oral prednisona. Ojo, resumen del resumen, aquí ya. Para que, doctor, ¿qué antibiótico utilizo? ¿Cefalexina o clindamicina? No usen otras cosas más, por favor, cuando hay sobreinfección o mordedura del oxoceno. ¿Qué usan a veces en el hospital? Oxaconclinda, ceftriaxona, a uno le quisieron meter vancomicina. ¿Qué es esto, doctores? ¿En dónde están? Con masas en todo el mundo, no creo. Cefalexina y clindamicina, ahí están sus dosis. ¿Cómo preparo el antídoto? Tienen que saberlo, doctores. Obviamente tienen que llegar al centro hospitalario antes de las 12 o 24 horas. ¿Lo ideal cuánto es? 6 horas. Pero puedo usarlo hasta las 12 y 24 horas de evolución. Más de las 24, no malgasten el suero, puede servir para otro paciente. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo de infusión de 15 a 20 minutos, te dice esta publicación, pero, ¿qué les he dicho? Si es un suero, si es sueroterapia, va a ser proteínas del caballo, van a desencadenar una reacción anafiláctica. Por eso les recomiendo en 30 minutos. ¿Cuánto lo disuelven? En adultos, en 100 mililitros de cloruro de sodio. Recuerden que no se utilizaba, por ejemplo, en anfotericina, yo no puedo usar cloruro. Dextrosa debería usar. Y en niños, 50 mililitros de cloruro. En niños utilizo una ampolla y en adultos 2 ampollas. 2 ampollas lo cargo, lo pongo en un Volutrol de 100 y fácilmente lo paso en media hora, monitorizando los efectos también que no genere una alergia a las proteínas del caballo. No hay límite de dosis, ¿puedo seguir repitiendo? Claro que sí, puedo seguir repitiendo. Hidratación enérgica, definitivamente, para no tener el efecto de la injuria renal. Y bueno, ese es el resumen del resumen, doctor. Así se prepara entonces. Para un niño, una ampolla. ¿En cuánto? En 50. ¿En cuánto? En 30 minutos. ¿Cierto? En adultos, ya de frente, 2 en 100 ml y le voy pasando en 30 minutos. Y acá, si quieren asociar el cuadro clínico cutáneo o cutáneo visceral, ahí está más o menos las ampollas, hasta 5 ampollas puedes utilizar en el cutáneo, ojo, desde 1 hasta 5, y en el visceral empiezas con 2 y puedes llegar hasta 10 ampollas. Repetirlo en el paciente hasta encontrar mejoría. Vean, el antídoto específico ha demostrado ser eficaz. Dentro hasta las 36. Este es en México, ¿ya? Este es en México y Brasil. Pero aquí, como han visto, ¿hasta cuánto? 24 horas. Y finalmente, para lo que es en niños y adultos, pueden ver
de acuerdo a las presentaciones clínicas y al tiempo y las manifestaciones simpático-miméticas o polinérgicas. Pero lo que les he resumido es eso. Y esto es en Latrodectus mancans. Esto es en Latrodectus mancans. ¿Cuánto tengo que utilizar? En cualquier edad, si es leve, un frasco, sea adulto o sea niño. Si es moderado, es decir, si hay signos y síntomas del cuadro leve, pero más acentuadas, es decir, ya hay disnea, lagrimeo, cefalea, opresión torácica, rigidez de extremidades, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ahí sí uso 2 en menores de 15 años, empiezo con 2, ¿cierto? Y si es mayores de 15, 1 o 2 dependiendo de la sintomatología. Y algo práctico, si se les presenta y tienen la posibilidad de administrar, por lo general, estos 2 grados no llegan a su centro de salud, llegan esto. Por eso que cuando les muerde la viuda negra en menores de 15, recomendación personal, empiecen con 3 frascos, no lo duden. ¿Correcto? Con 3 frascos. Y en varones adultos o mujeres adultas mayores de 15, de 2 a 3. Pero la recomendación es 3 frascos. Doctor, ¿cómo le administro? Primero, un frasco, ¿cierto? En 30 minutos. Luego, espero 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No pasó ningún efecto, le paso el segundo frasco. Y hago lo mismo con el tercer frasco. No se les ocurra poner los 3 frascos de frente en 100 ml, porque el paciente va a generar una reacción. Es paulatino. En 1 hora, fácilmente ustedes pueden salvarle la vida, pero progresivamente, monitorizando los síntomas también que no genere alergia, repito. Hasta ahí, doctores, ¿queda claro? ¿Está fácil? ¿Cierto? Más o menos, dice. Más o menos. Ahora, pasamos a las serpientes. Tenemos todavía 7 minutos y un par de minutos de repente que robemos también. Estos son los ofidios, la clasificación. Tenemos, por ejemplo, a la clase Reptilia, subclase Lepidosauria, el orden Escamosa, el suborden Serpientes u Ofidia, y tenemos las diferentes familias. ¿Cuáles nos interesan de importancia clínica? Lo que está resaltado en rojo. La familia Pipiridae, porque ahí está el Crotalus, correcto, el Crotalus, que es lo que se va a encontrar en toda nuestra selva, así que también en selva central van a encontrar a la familia Pipiridae, es la que tiene su lengüita flagelada, ¿cierto? El Apidae, el coral, que se encuentra también en las alturas de la cordillera de los Andes y sobre todo en la selva baja. La cobra, que no la tenemos aquí felizmente en Perú, que está en el Asia, y la familia Crotalidae, que es el Botrops o Jergones. Eso lo encuentras en costa, en cordillera de los Andes y en la selva. Esas son las de importancia clínica, no se olviden. Crotalus, repito, Crotalus, coral y Botrops, que es llamado también los Jergones. Y acá, por ejemplo, les presento un resumen de la taxonomía de la familia Colubridae, ¿cómo se llama? Crotalus, ahí están los Jergones. Serpiente verde y la serpiente andina. La Vipiridae, el Botrops, que es entre comillas el cascabel, y conocen la selva, pero no es el verdadero cascabel. El Crotalus es el cascabel verdadero y solamente lo tenemos en Puno y frontera con Madre de Dios y Puno. No hay otra región del Perú que exista cascabeles. ¿Correcto? Ese es el dato. Después, dentro de la Vipiridae está el género o subgénero Lachesis, que es la Shushu. Esa está en toda nuestra selva oriental. Y el Apidae, que es
en realidad las serpientes marinas, los corales, que son los que nos interesan porque hay acá. Vamos a ver ahí una clasificación de acuerdo a sus colmillos. ¿Se acuerdan que hemos dicho la que era toxina y el otro que era quien lo inoculaba? ¿Cierto? Por ejemplo, las serpientes son los colmillos. Los colmillos pueden ser canulados, totales, es decir, como las agujas, ¿cierto? Que hacemos inyección, o simplemente como las suturas, las agujas suturadas que tienen un canal en uno de los bordes, no es completo. ¿Estamos de acuerdo? Así es de práctico para ver. Las aglifas, por ejemplo, son sin colmillos, son dientes lo que tienen, son varios dientes. En cambio, estas que son las soloneglifas, vamos a tener que, miren, ese espacio pequeñito es lo canalado. Y por ahí va a inyectar, desde sus glándulas salivales, va a inyectar el veneno. Pero tiene dientes que tienen un canal interno. Y ahí están los crotálicos y los piperidos. Esos son los que nos interesan porque son los más venenosos. Y tenemos también, por ejemplo, los que son canalados en la parte anterior, correcto, sus colmillos son acanalados, no es igual que los proteoglifas y los opistroglifas. Por lo general, de acá, los proteoglifas, los corales venenosos y la cobra son los que representan estos colmillos acanalados. Los opistroglifas en realidad son posteriores, pero estos no son tan venenosos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, doctores? De 15 a 55 años, y sobre todo el sexo masculino, que es aquel que sale a laborar. Campesinos, jornaleros, estudiantes, trabajadoras del hogar, obreros que viven en zonas costeras, en alturas, ¿cierto?, de la cordillera de los Andes y sobre todo en selva. Clasificación para que ustedes puedan saber si es venenosa o no venenosa. La serpiente, vamos a ver cuando tiene esta forma triangular, la cabeza, cuando es triangular, es venenosa. En cambio, estas que son alargadas, no. De acuerdo a las características de sus ojos, aquellos que tienen un iris vertical, en cambio el que tiene horizontal, nada. Y así hay otras características que ustedes podrían ir repasando. Eso no pregunto, lo que sí pregunto es esto de acá. ¿Cómo pueden ustedes prácticamente identificar a una serpiente? Dividirlo, ¿con anillos o sin anillos? Y me refiero a los anillos, es decir, a la pintura que tienen, de forma anillada. Los colores, en pocas palabras. Hemos visto, por ejemplo, acá, el coral, los corales, negro, amarillo, rojo, ¿cierto? Completos. Si lo voltean, si son completos, son venenosos. Si el vientre no tiene los colores, no es una serpiente venenosa. ¿Correcto? Así de sencillo para que ustedes puedan verlo. Completos, con ojos pequeños, con cola corta, venenosos. Si son incompletos, es decir, en la parte del vientre no están esos colores, no venenosos. Con los anillados, sin anillos, es decir, color entero, vamos a ver que algo muy característico. Ellos tienen la faceta y que son las narices, en pocas palabras, y también tenemos los orificios nasales. Esos son venenosos. Por ejemplo, veneno ofídico, ahí tenemos las sustancias más importantes. La fosfolipasa A, que da la mionecrosis y da la neurocardiotoxicidad, da agregación plaquetaria, anticoagulación y hemólisis. Este es el responsable, muy parecido a ¿quién? A la alfa-latrotoxina. Es muy similar la fosfolipasa A2. Después tenemos otras sustancias que van a dar hemorragia, van a dar netamente neurotoxinas como la Latrodectus mantax, ¿correcto? A la acetilcolina
porque actúa en la unión neuromuscular. Y también acá vamos a tener síntomas simpáticos y síntomas parasimpáticos. Miotoxinas, de igual que también la viuda negra, va a darte necrosis muscular, porque acá también da cardiotoxicidad y necrosis de los músculos. Hay de 3 tipos y las nefrotoxinas. En cambio, de la viuda negra, esta tiene mayor ponderancia de la circulación. Es un daño directo a los glomérulos. Y de ahí también apoya a la raptomiólisis. A pesar, miren, el veneno de la serpiente da más rápido el efecto, pero la mortalidad es menos en comparación a la viuda negra. Pero esta tiene muchos más subvenenos para ver. Vean que el diagnóstico se da también de acuerdo al género de la serpiente y a la acción que inyecta los venenos. Por ejemplo, el botrox, que es el jergón, que es el más común en Perú, tiene las 3 principales: proteolítica, anticoagulante y hemorrágica. Por eso va a tener dolor, edema. Esos son los precoces, y los tardíos ya sabemos que hay necrosis rápida en el paciente e insuficiencia aguda. Un par de minutitos. Edema, equimosis, y vean la necrosis, que es mucho más amplia debido a los otros efectos que hemos tenido. ¿Cómo pueden ustedes clasificar? Ya les he dicho, hay 2 tipos: el coral, que acabamos de ver, esa serpiente rojita con varios colores, o la biblidae, que es el botrox. Acá tenemos la clasificación de Christopher Robin, no es Christopher Robin, la del osito, no es, este es Rodney, y la clasificación de Mitrus, que es para los corales. Hay de 0 a 4 y de leve, moderado y grave. Dependiendo de la extensión de la lesión, voy a tener mi abordaje inicial. Reposo, como ya les he dicho, inmovilización del miembro, no utilicen hielo, ¿correcto? Acá pueden tratarlo cada 20 minutos, pero tampoco se los recomiendo, genera más necrosis en vez de ayudar al paciente. Analgésicos, paracetamol, tramadol, ¿correcto? Recuerda lo mismo que el anterior, ¿cierto? E inclusive pueden acá utilizar el ketorolac, pero no AINES, por el mayor riesgo de anticoagulación. Y vean que ustedes pueden acá, que es lo que más me interesa, y con eso ya voy terminando, es cómo preparan ustedes su suerito en 300 a 500 mililitros de suero fisiológico. En cambio, 50 era para el niño, para los oxoceles o para el latrodectismo, y 100 en el adulto. Acá es de 300 a 500 mililitros de cloruro. ¿En qué tiempo lo tengo que pasar? De 1 a 4 horas. Recuerden que es también proteínas del caballo. Máxima dosis de ataque. Siempre empiecen con 10. ¿Qué les he dicho en el anterior? Con 2 si es loxocele, con 3 si es latrodectismo, y 10 si es serpiente. Correcto, esos 10 sí le pueden poner en estos ya 300 o 500. Y le pasan de 1 a 4 horas. ¿Cómo van a elegir? Acá están. Pueden clasificar si es sospecha, leve, moderado, severo o grave, pero la mayoría de pacientes viene acá. Y vean, si es adultos, de 6 a 8, y si es niños, recomiendan de 10 a 15. Por eso yo se los recomiendo que empiecen con 10. Adultos o niños. Empiecen con 10, doctores, y le van a salvar inclusive la vida o evitar en lo posible las amputaciones. Y estos son en los cobras y corales, sobre todo estos coralitos. Y vean, cuando tiene líneas amarillas es venenosa. Todo lo que tenga línea amarilla en serpiente, sea circular o longitudinal, es venenosa. Lo que no tenga amarillo es no venenoso.
Ese es el dato que les doy. Muchas gracias.